Bienvenidos una vez más a mi canal. Soy su anfitriona favorita y hoy, amigos y amigas, tenemos un tema que hay, Dios mío, un temazo épico. De esos que te hacen agarrar la silla, que te dejan sin aliento, que te hacen buscar el traductor turco más rápido que puedas. Y es que, como ya habrán visto en el título, prepárense, porque hoy hablamos de la noticia bomba, el acontecimiento, el terremoto del momento, la posible, la rumoreada, la anhelada reconciliación de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, sí. Ya escucho sus gritos desde aquí. Hande y Kerem. ¿De verdad? ¿Pero qué? ¿Qué está pasando? ¿Se casaron en secreto? ¿Tienen un bebé y no nos enteramos? ¿Volvieron? Tranquilos, respiren profundo porque vamos a desmenuzar este torbellino de emociones y rumores, desde el primer suspiro de esperanza hasta la confirmación. Vamos a sumergirnos en los detalles, a repasar la historia de amor que nos robó el corazón, a analizar cada rumor, cada foto borrosa, cada like sospechoso y por supuesto, a especular, porque vamos, ¿quién no ama un buen chisme? Así que preparen sus tazas de té turco, sus cuadernos para tomar notas, sus palomitas de maíz, porque esto se va a poner bueno, buenísimo. Y antes de que nos adentremos en este laberinto de emociones, no puedo olvidarme de algo crucial, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y así, no se perderán ninguno de mis vídeos donde les traigo las últimas noticias, los análisis más profundos, los rumores más jugosos y por supuesto, todo el chismecito que necesitan sobre sus celebridades favoritas. Así que ya saben, clic en el botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada y ayúdenme a seguir creciendo esta comunidad maravillosa que hemos creado. Mil gracias por su apoyo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. 19 de septiembre de 2025. Una fecha que probablemente quedará grabada en la memoria de muchos, una fecha en la que el mundo del entretenimiento turco, y con él una buena parte del planeta, se paralizó, se revolucionó, vibró y suspiró. Y es que la sola mención de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ya sea juntos o separados, desata una tormenta de emociones, un huracán de especulaciones. Su historia, amigos, es de esas que nos encantan, una historia de amor que surgió en el set, que pasó de la ficción a la realidad, que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando por cada mirada, cada roce, esperando, anhelando que su amor trascendiera la pantalla y se convirtiera en un cuento de hadas moderno. Pero, ¿qué es exactamente lo que está sucediendo? ¿Por qué esta noticia es tan impactante? ¿Por qué estamos todos tan revolucionados? Para comprenderlo tenemos que hacer un breve, pero necesario, repaso a la historia de Hande y Kerem. Ellos, como les decía, se conocieron en el set de Love is in the Air, la serie que los catapultó al estrellato internacional. La química entre ellos, amigos, era explosiva. Era de esas que traspasa la pantalla, que se siente en el aire. Era imposible para cualquiera que viera la serie, no darse cuenta de que había algo más que una simple relación laboral entre ellos. Y claro, los fans, románticos empedernidos, soñadores incorregibles, comenzaron a especular, ¿será que esto es algo más que una serie? ¿Será que el amor de Eda y Serkan de los personajes está trascendiendo la ficción? Y para alegría de muchos la respuesta fue un rotundo, apasionado, eufórico sí. Hande y Kerem confirmaron su relación. El mundo enloqueció. Fotos juntos en las redes sociales, declaraciones de amor que nos hacían creer en el amor verdadero, paseos románticos por Estambul y el mundo, miradas cómplices que nos derretían el corazón, eran la pareja perfecta. La pareja soñada por todos, la pareja envidiada por muchos. Eran la encarnación de la felicidad, la complicidad, la atracción irresistible. Eran, sin duda, la pareja del momento. El cuento de hadas se había hecho realidad. Y como suele suceder en estas historias de amor mediáticas, donde el escrutinio público es constante y la presión es enorme, las cosas no siempre son fáciles. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis, de distanciamiento. Las fotos juntos disminuyeron, las declaraciones de amor se volvieron menos frecuentes, las miradas cómplices se esfumaron. Y tristemente la noticia de su ruptura llegó. Fue un duro golpe para los fans, que habían depositado tantas ilusiones en esta pareja, que habían soñado con un futuro juntos, que habían invertido sus emociones en este amor. La ruptura, amigos, fue delicada. Hubo especulaciones, rumores, interpretaciones de todo tipo. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones mediáticas, de agendas incompatibles.
Pero como suele suceder, la verdad, la verdadera razón, permaneció en la intimidad de ellos. Y claro, el corazón de los fans destrozado. ¿Pero qué pasó después de la ruptura? Bueno, después de la separación, cada uno siguió su camino. Ande, por su parte, siguió cosechando éxitos profesionales. Protagonizó nuevas series que se convirtieron en éxitos rotundos, afianzando su posición como una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y traspasando fronteras. Su belleza, su talento y su carisma la convirtieron en un ícono. Kerem, por su parte, también continuó su carrera, participando en proyectos cinematográficos y televisivos, viajando por el mundo, explorando nuevos horizontes profesionales. Su atractivo, su profesionalismo y su encanto lo mantuvieron en la cima. Y aquí es donde entra en juego la noticia del 19 de septiembre de 2025, la noticia que nos tiene a todos con el corazón en un puño. ¿Qué es lo que pasó? ¿De qué se trata el revuelo? ¿Cuál es el misterio que nos mantiene pegados a la pantalla, a las redes sociales, a la espera de una confirmación? Pues bien, en las últimas horas comenzaron a circular rumores, sí, rumores, por ahora, pero rumores muy fuertes, con mucha información, con muchos detalles y con una creciente esperanza. Se habla, se susurra, se especula, con creciente entusiasmo, de una posible reconciliación. Sí, lo escucharon bien. La posibilidad de que Hande Erçel y Kerem Bürsin hayan decidido darse una segunda oportunidad. Se dice, se rumorea, se especula, que podrían estar juntos nuevamente. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde la información, por ahora, es escasa y confusa, pero prometedora. Según las fuentes que como siempre son anónimas, que como siempre no podemos verificar al 100%, pero que suelen ser bastante fiables, se habrían visto, o mejor dicho, se habrían supuesto ver, juntos en diferentes lugares. Primero en Estambul, en un restaurante muy exclusivo, uno de esos lugares donde solo se accede con reserva previa, donde la discreción es la clave, donde los paparazzi tienen prohibida la entrada. Dicen que compartieron una cena romántica, que estuvieron muy cariñosos, que intercambiaron miradas que no dejaban lugar a dudas y que, oh sorpresa, se les vio de la mano. La mano de ella entrelazada con la mano de él, una imagen que, aunque no fue capturada por ninguna cámara, se convirtió en el detonante de todos los rumores. Luego los rumores se intensificaron aún más cuando se filtraron unas fotos, supuestamente tomadas por paparazzi, de esos profesionales de la lente que nunca descansan, que siempre están al acecho, que no perdonan un desliz, en las que se les veía, de vacaciones. Sí, en un destino paradisíaco, un lugar exótico, lejos del bullicio de la ciudad, lejos de la mirada curiosa, disfrutando de unos días de relax, de intimidad y aparentemente muy felices. Las fotos, que han sido analizadas al detalle por los expertos en celebridades, muestran dos siluetas que podrían ser ellos, aunque la calidad no es la mejor, y las poses son ambiguas como si buscaran, de alguna manera, proteger su privacidad. Y aquí es donde la cosa se pone más interesante si cabe. Porque, claro, las fotos no son muy nítidas, no se ve muy bien, y las fuentes son rumores. Pero el hecho de que la noticia haya corrido como la pólvora, y que muchos medios de comunicación turcos, algunos de ellos muy serios y respetados, hayan hecho eco de los rumores, es algo que llama poderosamente la atención. La noticia, amigos, ha sido portada de muchos sitios web, ha sido tema de debate en programas de televisión, y ha generado un tsunami de comentarios en las redes sociales. ¿Qué significa todo esto? ¿Es cierto? ¿Es una estrategia publicitaria? ¿Un rumor falso alimentado por la nostalgia y el deseo de los fans? ¿O simplemente se trata de una coincidencia? Bueno, por ahora, no podemos saberlo con certeza. La verdad, amigos, como siempre está en manos de Hande y Kerem, y solo ellos pueden confirmarla, desmentirla o simplemente mantenerla en secreto. Pero lo que sí podemos hacer, y lo que nos encanta hacer, es analizar la situación, sopesar los pros y los contras y especular, porque, vamos, ¿quién no disfruta de una buena especulación, Primero, los pros. ¿Por qué creer en una reconciliación? ¿Por qué ser optimistas? ¿Por qué aferrarnos a la esperanza? Bueno, la química entre Hande y Kerem, amigos, siempre fue innegable. Era palpable, era visible, era mágica. Se amaban, eso es innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que irradiaban, el cariño que se profesaban, todo apuntaba a un amor verdadero, a una conexión especial.
Y aunque hayan tenido sus diferencias, aunque hayan enfrentado obstáculos, el amor, a veces, es más fuerte que cualquier cosa. El amor puede superar cualquier barrera. Además, ambos están solteros y libres. No hay nadie más en sus vidas que sepamos. No hay terceras personas que interfieran, no hay nuevas relaciones que compliquen la situación. Están solos y en ese contexto, la posibilidad de una reconciliación es mucho más plausible. Y por otro lado, los fans Q. UE son los que más saben, que son los que los adoran, que son los que los siguen incondicionalmente, están que se mueren de alegría. Las redes sociales están inundadas de mensajes de apoyo, de deseos de que vuelvan a estar juntos. El shipping de Ande y Kerem es más fuerte que nunca, es un movimiento imparable, es un grito de esperanza que resuena en todo el mundo. Ahora, los contras. ¿Por qué dudar de la reconciliación? ¿Por qué ser escépticos? ¿Por qué mantener la cautela? Bueno, porque, como les decía, la información es escasa y poco fiable. Las fotos no son muy claras, las fuentes son rumores. Y en este mundo los rumores pueden ser falsos, pueden ser manipulados, pueden ser pura invención. Además, Ande y Kerem son muy celosos de su privacidad. Son discretos, reservados y, por lo general, cuando se trata de su vida personal, son muy cuidadosos. No les gusta exponerse, no les gusta airear sus intimidades. Por lo tanto, una reconciliación tan abierta, tan pública, tan expuesta, resulta un poco extraña. No es su estilo, no es su forma de ser. Además, las rupturas suelen ser difíciles, suelen ser dolorosas, suelen dejar cicatrices. Y a veces es mejor seguir cada uno por su lado, cerrar el capítulo y mirar hacia el futuro. No siempre es fácil volver atrás, no siempre es fácil perdonar, no siempre es fácil reconstruir lo que se ha roto. Pero en fin, la vida da muchas vueltas, el amor nos sorprende, el destino tiene sus propios planes. Y en el mundo del espectáculo todo es posible. Así que, ¿qué podemos esperar? ¿Qué sucederá en los próximos días? ¿Cuándo sabremos la verdad? Bueno, lo más probable es que, si la noticia es cierta, en algún momento, Ande y Kerem tengan que pronunciarse. Ya sea para confirmar la reconciliación, para desmentirla, para aclarar la situación, o para dejarnos con la intriga. Mientras tanto, nosotros como buenos fans, estaremos al tanto de todo. Estaremos pendientes de sus redes sociales, de las noticias, de los rumores, de cualquier pista que nos revele la verdad. Estaremos atentos a cada like, a cada comentario, a cada gesto. Y por supuesto compartiendo todo con ustedes. ¿Qué es lo que pienso yo? Bueno, como buena romántica empedernida, como soñadora incorregible, me encantaría que volvieran. Me encantaría que Ande y Kerem fueran felices juntos, que su amor trascendiera las pantallas y que nos dieran más historias para soñar. Me encantaría que nos demostraran que el amor verdadero existe, que es posible, que vale la pena luchar por él. Pero como les decía, lo importante es que sean felices, estén juntos o separados. Y ojalá que nos den la noticia que sea. Lo más importante es que sean felices, que encuentren la paz y la armonía, y que vivan su vida plenamente. Así que por ahora, a esperar. A seguir las noticias, a seguir los rumores, a soñar, y a disfrutar de este culebrón que nos tiene a todos en vilo. Y recuerden, lo más importante es que, sea lo que sea, les deseamos lo mejor a Ande y Kerem. Que sean felices. Que encuentren la felicidad. Que vivan el amor. Bueno, y con esto hemos llegado al final del vídeo. Ya sé, esto da para un debate de horas. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que es cierto? ¿Están emocionados con la posibilidad de una reconciliación? ¿Son Team Ande y Kerem Forever? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre todo esto. Sus opiniones son muy importantes. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles por haber estado aquí conmigo, por ver el vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo, por su energía, por su apoyo. Son la mejor comunidad de fans del mundo. No olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Me ayudarían muchísimo. Les mando un beso enorme. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao.
Y recuerden, el amor siempre triunfa.